Esta noche, quiero que imagines algo conmigo. Te encuentras en una Barcelona de septiembre. El aire aún guarda el calor del verano, pero una brisa ligera mueve las telas rojas y amarillas que cuelgan de balcones, ventanas y farolas. Casi puedes escuchar cómo las calles laten al compás de los pasos. Familias enteras, ancianos con bastones, jóvenes con camisetas estampadas, todos caminando hacia plazas donde la multitud parece respirar como un solo cuerpo. Es la Diada, el 11 de septiembre, y la ciudad se transforma en un escenario entre fiesta y vigilia. Las banderas, señeras, no ondean como en un desfile militar, sino como velas encendidas en una vigilia colectiva. La música suena, sardanas en la plaza de Sant Jaume, tambores en Passeig de Gràcia, guitarras en las esquinas. El ambiente es festivo, sí, pero también cargado de memoria, porque paradójicamente lo que se conmemora aquí no es una victoria, sino una derrota, la caída de Barcelona en 1714, tras más de un año de asedio durante la Guerra de Sucesión. Así que, antes de que te dejes llevar por completo, si sientes que este viaje por nuestra historia resuena contigo, te invito a que dejes un like y te suscribas. Es la mejor forma de que sigamos soñando juntos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo, y especialmente de España, me estás escuchando. Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios. Ahora, baja la intensidad de las luces, busca un sonido que te acompañe y naveguemos juntos hacia el pasado. Imagina que observas desde arriba una marea humana que llena la Meridiana, la Diagonal, la Plaza de Cataluña. Casi puedes sentir la mezcla de orgullo y melancolía en el aire. Los cánticos hablan de libertad, pero también de recuerdo. El catalizador de este día no es un hecho inmediato, sino un eco, un episodio de hace 3 siglos que aún marca la identidad de una región. Explora los detalles, los actos institucionales con ofrendas florales al monumento de Rafael Casanova, las performances callejeras que recrean escenas de 1714, las asociaciones vecinales que organizan castells, esas torres humanas que parecen desafiar la gravedad. Cada gesto, cada tradición, es una manera de convertir la memoria en presente. Un detalle poco conocido. En algunos barrios, durante la transición, las asociaciones culturales recuperaron la costumbre de recitar poemas en catalán al amanecer de la Diada. No era un acto político abierto, sino una manera íntima de resistir al olvido. Aquella tradición, medio clandestina, dio a la jornada un aire de ritual secreto que todavía hoy se respira en algunos rincones. Los historiadores aún debaten sobre la paradoja central de la Diada. ¿Cómo es posible que una derrota se haya transformado en una celebración de identidad? ¿Es el luto transformado en fuerza? ¿O es una herida que nunca se cierra? Solo podemos especular si el recuerdo de una victoria hubiera generado la misma intensidad emocional. La adaptación de la sociedad catalana a esta conmemoración ha sido múltiple. Para algunos, es un día de orgullo nacional. Para otros, un recuerdo histórico sin mayor carga. Para muchos, simplemente una fiesta familiar. Lo cierto es que la Diada, con sus luces y sombras, ha tejido un calendario propio que marca el pulso de la memoria colectiva. Al final de esta primera sección, imagina el contraste. Un niño ondea una pequeña bandera con alegría inocente, mientras a su lado, un anciano observa en silencio, recordando que lo que se celebra nació de una derrota. Entre ambos gestos late la esencia de la Diada, la memoria como herencia compartida, aunque cada cual la interprete a su manera. Imagina que estás de pie sobre las murallas de Barcelona en el verano de 1714. El aire huele a pólvora seca y a sudor rancio. La brisa marina apenas consigue disipar el humo que se acumula sobre la ciudad. Bajo tus pies, las piedras tiemblan con cada cañonazo que los ejércitos borbónicos,
lanzan desde el exterior. Y dentro de las murallas, el murmullo no es de fiesta, sino de resistencia desesperada. Herreros trabajando de noche, mujeres cargando agua, niños llevando mensajes entre calles estrechas. La ciudad entera respira como un animal acorralado. Casi puedes escuchar el redoble de tambores, los gritos de mando en francés y castellano desde los campamentos enemigos. Barcelona, aislada, había quedado sola en su resistencia. El resto de Cataluña estaba bajo control borbónico, y las potencias extranjeras que alguna vez habían prometido apoyo, habían retirado sus compromisos. El catalizador de este drama fue la Guerra de Sucesión Española, donde el trono vacío de los Austrias se disputaba entre Borbones y Habsburgo. Cataluña había apostado por el archiduque Carlos de Austria, y cuando Europa decidió aceptar a Felipe de Borbón, la ciudad quedó abandonada a su suerte. Explora las consecuencias en la vida diaria. Los habitantes de Barcelona, sometidos a un asedio de más de un año, sufrían hambre extrema. El pan se hacía con mezclas de salvado y harina de mala calidad. Los hospitales improvisados atendían heridos con recursos mínimos. Y aún así, la moral resistía. Se organizaban misas colectivas en plazas, se imprimían pasquines alentando a no rendirse, y los gremios se turnaban para vigilar las murallas. Era una resistencia no solo militar, sino también moral. Un detalle poco conocido. En algunos barrios, las campanas de las iglesias se usaban como código secreto. Según el número y ritmo de toques, los vecinos sabían si se trataba de un incendio, de un ataque a una muralla concreta o de una reunión urgente en la plaza. Así, la ciudad se mantenía coordinada incluso bajo el fuego enemigo. Los historiadores aún debaten sobre las motivaciones de esa resistencia prolongada. ¿Fue puro orgullo cívico? ¿Una esperanza irracional en un auxilio extranjero que nunca llegó? ¿O tal vez la convicción de que rendirse era traicionar no solo a un rey, sino a una manera de entender las libertades catalanas? Solo podemos especular qué mezcla de fe y terquedad mantuvo a Barcelona en pie durante tanto tiempo. Para el ciudadano común, el asedio era un calvario cotidiano. Una madre podía ver cómo su hijo enfermaba de hambre mientras su marido se turnaba en las murallas. Un joven aprendiz de zapatero, en lugar de coser cuero, reparaba botas para soldados exhaustos. Un niño, demasiado pequeño para luchar, se encargaba de llevar cubos de agua o recoger piedras para reforzar las barricadas. La guerra se vivía no solo en los campos de batalla, sino en cada cocina y cada patio. Visualiza una escena en el Born. Un grupo de vecinos comparte un caldo aguado en una olla común, mientras escuchan a lo lejos el estruendo de un cañón. Nadie habla, pero todos saben que la pólvora ha abierto otra brecha en las murallas. Un anciano rompe el silencio y murmura: «Si caemos, al menos quedará nuestra memoria». Esa frase, tan sencilla, parece contener la semilla de lo que siglos después se recordará cada 11 de septiembre. La adaptación de la ciudad fue ingeniosa. Se construyeron túneles y pasadizos para mover tropas sin ser vistos. Se improvisaron cañones con piezas reutilizadas de campanas. Incluso se entrenaba a adolescentes para lanzar proyectiles desde las azoteas. La resistencia fue, más que heroica, desesperada. Pero en esa desesperación floreció un espíritu colectivo que aún resuena. Al final de esta sección, imagina la ciudad como una hoguera al borde de extinguirse. Las llamas iluminan la noche, pero el viento enemigo sopla sin descanso. El destino de Barcelona parece sellado, y sin embargo, su gente sigue luchando, como si el valor mismo fuera la última trinchera. Imagina el amanecer del 11 de septiembre de 1714 en Barcelona. El cielo apenas se tiñe de luz, pero la ciudad ya está en llamas. Las murallas, resquebrajadas por meses de bombardeo, ceden finalmente al empuje de las tropas borbónicas.
Casi puedes escuchar el rugido metálico de los cañones, el estrépito de la piedra cayendo, y los gritos entremezclados de soldados y vecinos que defienden las brechas con lo que tienen. Espadas viejas, lanzas improvisadas, incluso utensilios de cocina. La derrota no llega como un relámpago, sino como una marea lenta que arrastra todo a su paso. Barcelona resiste hasta el último instante, pero al caer la tarde, la ciudad ya no es dueña de sí misma. El ejército borbónico entra con disciplina férrea. Banderas francesas y castellanas ondean sobre torres que habían sostenido la esperanza catalana durante más de un año. El catalizador de este momento no es solo la derrota militar, sino lo que vendrá después, la imposición de los decretos de nueva planta por parte de Felipe V. Con ellos, se borran de un plumazo las instituciones propias de Cataluña, la Generalitat, las Cortes, el Consell de Cent. La lengua catalana queda relegada en la administración y la justicia. La ciudad que había soñado resistir no solo pierde la guerra, sino también sus libertades políticas. Explora las consecuencias inmediatas. Los edificios públicos son ocupados, los símbolos locales prohibidos y las armas confiscadas. La vida cotidiana cambia de manera drástica. Jueces castellanos dictan sentencias, funcionarios reales supervisan impuestos y la educación se reorienta hacia el castellano. La derrota se infiltra en los gestos más simples, en los mercados, en las escuelas, en la forma de escribir un contrato. Un detalle poco conocido. El solar donde se encontraba el barrio del Born, arrasado tras la derrota, fue transformado en una gran ciudadela militar para vigilar a Barcelona desde dentro. Décadas después, ese mismo espacio se convertiría en símbolo de opresión y, paradójicamente, en lugar de memoria. Hoy, el Born recuerda tanto las piedras derribadas como las vidas truncadas. Los historiadores aún debaten si los decretos de nueva planta fueron un castigo deliberado contra Cataluña o parte de un proyecto centralizador aplicado también en Valencia, Aragón y Mallorca. ¿Fue una medida pragmática para consolidar el poder de un nuevo monarca o un acto de revancha contra quienes habían resistido? Solo podemos especular sobre la mezcla de cálculo político y deseo de escarmiento que los inspiró. Para el ciudadano común, el impacto fue palpable y doloroso. Un notario que había redactado documentos en catalán durante toda su vida se vio obligado a hacerlo en castellano. Un comerciante, acostumbrado a negociar bajo leyes propias, ahora debía aceptar regulaciones reales. Un niño, que escuchaba historias de héroes locales en la cocina de su casa, encontraba que en la escuela esas historias ya no existían. Visualiza una escena en una plaza. Un grupo de soldados borbónicos instala un mástil con la bandera real mientras los vecinos observan en silencio. Una mujer aprieta los dientes para no llorar. Un anciano baja la cabeza. Un joven, con la mirada encendida, murmura que algún día se recordará este día no como el fin, sino como un principio. Ese murmullo, casi perdido entre el ruido de la ocupación, es el germen de la memoria que siglos después se conmemorará como la Diada. La adaptación fue amarga. Barcelona, humillada, aprendió a sobrevivir bajo nuevas normas. Pero al mismo tiempo, en canciones populares, en relatos familiares, en las sombras de las iglesias, la memoria de 1714 empezó a crecer como una semilla enterrada bajo la ceniza. No había victorias que celebrar, pero sí una herencia de resistencia que se transmitía con obstinación. Al final de esta sección, imagina el contraste. En el Palacio Real de Madrid, Felipe V celebra la consolidación de su poder. En Barcelona, una madre consuela a su hijo en un callejón lleno de ruinas. Entre ambos mundos se abre una herida que no se cerrará con el tiempo, porque lo que parece derrota total pronto se transformará en recuerdo persistente, y el recuerdo, con los años, se hará identidad.
Imagina que avanzas por una calle estrecha de Barcelona un siglo después de 1714. El aire ya no huele a pólvora, sino a pan recién horneado y a humo de chimeneas. Pero bajo esa normalidad cotidiana persiste un silencio extraño, como si la ciudad llevara dentro una palabra prohibida que nadie se atreve a pronunciar. Casi puedes escuchar los susurros en las cocinas, los cantos apagados en las tabernas, las historias que las abuelas cuentan a los niños al calor del fuego. No son relatos públicos ni discursos grandilocuentes, sino memorias transmitidas en voz baja. El catalizador de esta etapa no fue una batalla, sino el recuerdo mismo. La imposibilidad de olvidar lo que había ocurrido en 1714, aunque tampoco se pudiera decir abiertamente. Explora cómo sobrevivió esa memoria. La derrota de Barcelona no aparecía en los registros oficiales ni en ceremonias públicas, pero seguía viva en canciones populares como Els Segadors, entonada con melancolía en reuniones familiares. También en ritos pequeños: encender una vela el 11 de septiembre, colocar flores discretas en lugares simbólicos, o guardar silencio al pasar junto a la ciudadela, que vigilaba la ciudad como un recordatorio constante de la sumisión. Un detalle poco conocido: en algunos pueblos, las compañías de teatro ambulante incluían escenas alegóricas que representaban a héroes derrotados luchando contra gigantes o monstruos. El público entendía el mensaje oculto. No se hablaba de política, pero todos sabían que se evocaba la memoria de 1714. Así, el teatro se convirtió en una forma clandestina de resistencia cultural. Los historiadores aún debaten sobre la intensidad de esta transmisión. ¿Fue una memoria activa y consciente, alimentada generación tras generación? ¿O más bien un rumor soterrado, que solo emergió con fuerza cuando el romanticismo del siglo XIX la rescató? Solo podemos especular cuánto de ese silencio fue resistencia y cuánto resignación. Para el ciudadano común, vivir con esta memoria era un equilibrio delicado. Un comerciante podía cumplir fielmente las leyes reales, pero en casa enseñar a sus hijos canciones prohibidas. Una madre podía llevar a sus hijos a misa bajo banderas borbónicas y después contarles cuentos donde los héroes eran los caídos de 1714. El recuerdo no se escribía en piedra, sino en gestos cotidianos. Visualiza una escena en 1800. Una familia se reúne en torno a la mesa. El abuelo, con voz ronca, relata cómo sus propios abuelos habían visto caer la ciudad. Los niños escuchan fascinados, sin comprender del todo, pero sintiendo que aquella historia formaba parte de ellos. Afuera, las calles parecen tranquilas, pero adentro, en ese salón modesto, arde una llama invisible. La adaptación a esta memoria en silencio transformó a Barcelona en una ciudad con doble vida, una oficial, bajo el poder central, y otra íntima, guardada en canciones, leyendas y recuerdos. Era como vivir con un corazón escondido que latía en secreto, esperando el momento de volver a sonar en voz alta. Y así, poco a poco, esa memoria oculta se convirtió en semilla. Una semilla que, en el siglo XIX, germinaría con fuerza gracias al romanticismo, convirtiendo la derrota en mito y la melancolía en símbolo de identidad. Imagina que paseas por las Ramblas de Barcelona hacia mediados del siglo XIX. Los faroles de gas iluminan la noche con un resplandor tenue, y los cafés bullen de tertulias literarias. Casi puedes escuchar el rasgueo de guitarras y las voces jóvenes recitando versos que parecen más conjuros que poemas. La ciudad, lejos de olvidar, comienza a rescatar del silencio la memoria de 1714. El catalizador de este renacer fue el romanticismo, un movimiento cultural que recorría toda Europa y que en Cataluña encontró un terreno fértil. La necesidad de transformar la derrota en mito, la melancolía en identidad. Intelectuales, poetas y pintores comenzaron a mirar atrás.
a hurgar en las cenizas del pasado, y descubrieron en 1714 no solo un fracaso militar, sino un símbolo de dignidad perdida. Explora cómo se tejió esa transformación. Escritores como Víctor Balaguer y poetas como Aribau convirtieron la lengua catalana, relegada durante décadas al ámbito doméstico, en vehículo de alta cultura. Se organizaron fiestas literarias, se recuperaron canciones antiguas, y los héroes de 1714 pasaron de ser susurros familiares a figuras poéticas. Barcelona, que en tiempos había guardado silencio, ahora se atrevía a cantar su duelo. Un detalle poco conocido. En 1886 se levantó un obelisco en el Fossar de les Moreres, el lugar donde fueron enterrados muchos defensores de la ciudad tras el asedio. En su base se grabó una inscripción que recordaba que aquel suelo sagrado nunca había albergado traidores. La inauguración fue un acto cargado de simbolismo, pues convertía un espacio de muerte en un santuario de identidad colectiva. Los historiadores aún debaten si este resurgir fue un fenómeno genuinamente popular o más bien impulsado por élites intelectuales deseosas de construir un relato nacional. ¿Fue la memoria de 1714 un rescate espontáneo del pueblo o una narrativa cultivada desde los salones románticos? Solo podemos especular sobre la interacción entre ambos mundos. Para el ciudadano común, la experiencia de este renacimiento era palpable en lo cotidiano. Un artesano podía asistir a una velada literaria y escuchar por primera vez un poema en su lengua materna. Una costurera podía cantar coplas transmitidas por generaciones y sentir que esas melodías adquirían un nuevo prestigio. Los mercados, las plazas y las escuelas se llenaban de un aire distinto. El catalán ya no era solo lengua de hogar, sino bandera cultural. Visualiza una escena en un café de la Plaza Real. Un joven poeta declama versos sobre la caída de Barcelona, y entre los asistentes se oyen lágrimas y aplausos. Nadie había vivido aquella derrota, pero todos la sienten como propia. La literatura se convierte en un puente que une pasado y presente, dolor y esperanza. La adaptación de la memoria en esta época fue creativa. Se construyeron coros, asociaciones culturales y ateneos donde la lengua y la historia catalana eran celebradas. Cada acto, cada poema, cada concierto era una manera de transformar la herida en orgullo. El romanticismo ofreció un espejo en el que Cataluña pudo mirarse y reconocerse, no como víctima silenciosa, sino como nación con voz. Y así, lo que había sido una derrota militar se convirtió en mito cultural. Pero pronto ese mito saltaría de los escenarios y los libros a la arena política, transformándose en un símbolo reivindicativo. Lo que comenzó como poesía se convertiría en bandera. Imagina que caminas por Barcelona a finales del siglo XIX. La ciudad ya no es solo un espacio de memoria romántica, sino una metrópoli en plena modernización. Tranvías eléctricos recorren las avenidas, el Eixample crece con geometría ordenada, y las fábricas llenan el aire de humo y de obreros. En este paisaje de hierro y vapor, la memoria de 1714 empieza a transformarse en algo más que literatura. Se convierte en emblema político. Casi puedes sentir el contraste entre el bullicio industrial y el murmullo de los ateneos culturales. El catalizador aquí es el nacimiento del catalanismo político, que recoge el mito forjado por los románticos y lo convierte en bandera. 1714 deja de ser solo un recuerdo melancólico para convertirse en un argumento. Prueba de que Cataluña había tenido instituciones propias y de que su supresión seguía siendo una herida abierta. Explora conmigo las manifestaciones de este cambio. Asociaciones como la Renaixença Cultural dan paso a movimientos que reclaman mayor autonomía política. En las plazas se organizan actos conmemorativos cada 11 de septiembre, que dejan de ser rituales íntimos
y se transforman en concentraciones públicas. La diada empieza a ser nombrada como tal, no solo memoria, sino celebración de una identidad compartida. Un detalle poco conocido. En 1888, durante la Exposición Universal de Barcelona, algunos grupos aprovecharon la presencia internacional para organizar actos simbólicos en recuerdo de 1714. Eran gestos discretos, casi marginales frente al espectáculo global, pero mostraban que la memoria ya no se ocultaba, buscaba proyectarse al mundo. Los historiadores aún debaten si esta politización fue inevitable o si fue fruto de circunstancias concretas, como la centralización del Estado liberal español y la marginación de las lenguas regionales. ¿La diada se habría convertido en símbolo político sin ese contexto de modernización y tensiones? Solo podemos especular cuánto fue construcción consciente y cuánto resultado natural del tiempo. Para el ciudadano común, la transformación era visible. Un obrero podía escuchar en mítines que 1714 era prueba de una injusticia secular. Un maestro podía enseñar a sus alumnos que la historia de Cataluña no se había apagado con la derrota. Incluso los comerciantes, al colgar banderas en sus balcones cada 11 de septiembre, sentían que participaban en un gesto colectivo que trascendía el simple recuerdo. Visualiza una escena en 1901. En una plaza de Barcelona, un grupo de jóvenes reparte panfletos en catalán recordando la caída de 1714. La policía los observa con recelo, consciente de que ese gesto ya no es inocente. La memoria se ha convertido en reivindicación. Entre los transeúntes, algunos aplauden, otros miran con indiferencia, pero todos reconocen que la fecha ya no es silenciosa. La adaptación a este nuevo tiempo convirtió a la diada en ritual político. La poesía romántica dio paso a proclamas, y las flores en el fosar de Les Moreres se acompañaban ahora de discursos encendidos. La derrota de 1714, reinterpretada, se volvió un espejo en el que mirar no con lágrimas, sino con demandas. Y así, lo que empezó como mito literario pasó a ser bandera política. Pero la historia aún guardaba pruebas más duras. En el siglo XX, dictaduras y prohibiciones tratarían de borrar esa memoria. Y con ello, la diada se transformaría en un acto de resistencia clandestina. Imagina que avanzas por una calle de Barcelona en 1924. Es septiembre, pero no hay banderas en los balcones ni flores en el fosar de Les Moreres. El aire huele a miedo contenido y a silencio impuesto. La dictadura de Primo de Rivera ha prohibido los actos públicos del 11 de septiembre, y lo que había sido símbolo político se convierte de nuevo en un gesto clandestino. Casi puedes sentir la tensión en los cafés. Las conversaciones se interrumpen cuando alguien menciona la fecha, los periódicos apenas se atreven a aludir a ella, y los estudiantes que se reúnen en secreto para leer poesía en catalán lo hacen con las ventanas cerradas. El catalizador aquí no es una batalla ni un decreto nuevo, sino la censura, la voluntad de silenciar una memoria incómoda. Explora cómo la sociedad se adaptó. Durante la dictadura de Primo de Rivera, las ofrendas florales en la estatua de Rafael Casanova fueron prohibidas, pero algunas familias madrugaban antes del amanecer para dejar flores discretas, como si fueran mensajes secretos entre generaciones. En otras ocasiones, se organizaban misas privadas, donde se mencionaba de forma velada a los caídos de 1714. Lo que estaba prohibido en público se mantenía vivo en la intimidad. Un detalle poco conocido. En los años 30, cuando la Segunda República devolvió ciertos márgenes de libertad, hubo un resurgir espontáneo de la diada, con miles de personas desfilando por las calles. Para muchos, era como recuperar una voz que había estado silenciada demasiado tiempo. Sin embargo, esa breve etapa de apertura fue también preludio de nuevas fracturas, porque cada acto de memoria adquiría matices partidistas.
Los historiadores aún debaten si la represión de Primo de Rivera fortaleció la diada al darle un aura de resistencia, o si la debilitó al reducirla a círculos pequeños. ¿Es el silencio fértil para la memoria? ¿O la asfixia termina por marchitarla? Solo podemos especular hasta qué punto la clandestinidad reforzó el mito. Con la guerra civil y la dictadura de Franco, la represión alcanzó su máxima expresión. La diada fue completamente prohibida durante décadas. Las ofrendas florales eran vigiladas, los cantos en catalán sospechosos, y cualquier conmemoración podía significar cárcel o persecución. Pero incluso en ese desierto, la memoria encontró formas de sobrevivir. En canciones de cuna, en poemas susurrados, en celebraciones diminutas organizadas en casas particulares. Visualiza una escena en los años 50. Una familia reúne a los niños en el comedor. El abuelo les cuenta, en voz baja, la historia de 1714, mientras afuera la radio transmite mensajes oficiales en castellano. Los niños escuchan con ojos abiertos, conscientes de que esas palabras no deben repetirse fuera de casa. En ese contraste late el verdadero pulso de la diada en tiempos de dictadura. El recuerdo mantenido como un secreto precioso. La adaptación de la sociedad catalana a estas décadas de represión convirtió la diada en un acto de resistencia íntima. Lo que no podía ser conmemorado en plazas se guardaba en el corazón. Y cuando la democracia volvió, esa memoria retenida estalló con fuerza renovada, transformando la diada en una fiesta pública e institucional. Así, lo que había sido silencio se transformó en clamor. La transición democrática daría a la diada un nuevo rostro, el de una celebración oficial reconocida por el propio Estado. Imagina que paseas por Barcelona en septiembre de 1977. La dictadura ha terminado hace poco, y la ciudad vibra con una energía que parece imposible de contener. El aire huele a pintura fresca de pancartas improvisadas, a flores depositadas con emoción, y a la libertad que todavía se saborea con cautela. Casi puedes sentir cómo cada esquina respira un júbilo contenido durante demasiado tiempo. El catalizador es la transición democrática. Tras la muerte de Franco en 1975, los viejos silencios empiezan a romperse, y con ellos, la diada renace como acto masivo. En 1976 ya hubo concentraciones clandestinas, pero es en 1977 cuando la jornada adquiere una fuerza histórica. Más de 1 millón de personas se reúnen en Barcelona para celebrar públicamente el 11 de septiembre, en una manifestación que reclamaba autonomía y reconocimiento. Explora conmigo cómo se vivió aquel renacimiento. Familias enteras acudieron a las calles con señeras que habían guardado durante décadas en baúles escondidos. Poetas y músicos reaparecieron con canciones prohibidas, y los discursos volvieron a sonar en plazas abiertas. La emoción no era solo política, era casi física, como si el aire mismo se liberara junto con la gente. Un detalle poco conocido. En aquella multitudinaria manifestación de 1977, muchas personas llevaban claveles rojos y amarillos, repartidos gratuitamente por asociaciones culturales. Los claveles se convirtieron en símbolo efímero de la jornada, una manera de teñir de fiesta lo que también era protesta. Los historiadores aún debaten si la fuerza de esa primera diada masiva fue un punto de inflexión para la democracia española en su conjunto. Fue la demostración de que la memoria histórica podía integrarse en un nuevo marco institucional, ¿o fue el inicio de tensiones que nunca terminaron de resolverse? Solo podemos especular cuánto de aquel clamor fue un puente y cuánto una advertencia. Para el ciudadano común, el renacimiento de la diada fue una experiencia íntima y colectiva a la vez. Una madre podía llorar al ver a sus hijos cantar himnos en catalán sin miedo. Un abuelo, que había guardado silencio durante 40 años, podía volver a pronunciar nombres prohibidos. Un joven, que nunca había vivido bajo libertad plena, encontraba en la multitud un futuro abierto.
Visualiza la escena: el Fossar de les Moreres, repleto de flores, la estatua de Rafael Casanova cubierta de ofrendas, y las calles colmadas de cantos y consignas. Todo lo que había sido clandestino, tímido o silencioso, se volvía ahora clamor. La ciudad parecía recuperar no solo una memoria, sino una voz. La adaptación fue inmediata. En 1980, el Parlament de Cataluña recuperado proclamó oficialmente el 11 de septiembre como la Fiesta Nacional de Cataluña. La Diada, después de siglos de silencios, derrotas y prohibiciones, entraba en el calendario institucional, reconocida por las leyes y celebrada con orgullo. Pero la institucionalización también traería nuevas preguntas. ¿Qué significa exactamente conmemorar una derrota como fiesta oficial? ¿Es una herida transformada en orgullo o un recordatorio permanente de una fractura? Con esas dudas, la Diada avanzó hacia la contemporaneidad, donde el debate sería tan intenso como la celebración. Imagina que recorres la avenida Diagonal de Barcelona en una diada reciente. El aire vibra con cánticos, tambores y consignas. A un lado, familias ondean señeras con gestos festivos. Al otro se levantan esteladas, banderas que reclaman no solo memoria, sino independencia. Casi puedes sentir cómo la calle se convierte en un mosaico de emociones. Orgullo, esperanza, pero también controversia. El catalizador aquí es el presente mismo. La Diada ha dejado de ser únicamente un acto de recuerdo histórico para convertirse en escenario de debates contemporáneos sobre identidad, autonomía y soberanía. La pregunta ya no es solo cómo se recuerda 1714, sino qué significa hoy conmemorar aquel día. Explora las dimensiones de este debate. Para muchos, la Diada es una fiesta nacional que celebra la resistencia cultural catalana frente a la derrota política. Para otros, es un símbolo de reivindicación política que alimenta tensiones con el Estado español. Y para algunos, simplemente un festivo en el calendario, más asociado a paseos familiares y conciertos que a luchas históricas. Un detalle poco conocido. En los últimos años, junto a las grandes manifestaciones, han proliferado actos alternativos en barrios y pueblos pequeños. En ellos, asociaciones vecinales organizan comidas populares, representaciones históricas e incluso ferias medievales que recuerdan el asedio de 1714. Estos actos, menos mediáticos, mantienen un aire comunitario y subrayan que la Diada no es solo escenario de debates políticos, sino también espacio de convivencia cultural. Los historiadores aún debaten si la fuerza actual de la Diada responde a una continuidad histórica o a una reinvención contemporánea. ¿Es la misma memoria que sobrevivió en silencio durante siglos, o una nueva construcción adaptada a las necesidades políticas del presente? Solo podemos especular si lo que vemos hoy es más herencia o más invención. Para el ciudadano común, el impacto varía según el lugar que ocupe en esta conversación. Un estudiante puede ver en la Diada una oportunidad de expresar su compromiso con la independencia. Un abuelo puede acudir solo a depositar flores en silencio, pensando en sus ancestros. Un turista puede maravillarse ante las torres humanas de los Castellers sin comprender del todo el trasfondo histórico. La Diada, en el presente, es tantas cosas como miradas la observan. Visualiza una escena al atardecer. Tras horas de marchas multitudinarias, un grupo de amigos se sienta en una terraza a compartir tapas. Comentan los discursos, los colores de la calle, las discusiones en redes sociales. Algunos se sienten orgullosos, otros cansados de la tensión, y todos reconocen que la fecha ya no puede separarse de la política contemporánea. La adaptación de la Diada a este presente múltiple la ha convertido en un símbolo dinámico. Es conmemoración, protesta, fiesta y debate a la vez. Y en esa multiplicidad reside tanto su fuerza como su fragilidad. Porque,
En última instancia, la pregunta persiste. ¿Qué significa celebrar una derrota como fiesta nacional? La respuesta, quizás, nos espera en la reflexión final, que conmemorar una derrota puede ser, paradójicamente, la forma más profunda de victoria. Imagina que caminas por el Fossar de les Moreres un 11 de septiembre cualquiera. El suelo está cubierto de flores rojas y amarillas, y sobre las piedras aún resuenan las voces de quienes han pasado antes que tú. Casi puedes sentir cómo la memoria se convierte en un hilo invisible que une a generaciones enteras. Los caídos de 1714, los poetas del 19, los manifestantes del 20, las familias del 21. El catalizador de esta última reflexión es la paradoja misma. ¿Cómo puede una derrota haberse transformado en fiesta nacional? ¿Por qué un pueblo decide conmemorar un fracaso en lugar de una victoria? Explora las posibles respuestas. Tal vez porque en aquella derrota se reveló una dignidad que ni los cañones pudieron destruir, o porque la memoria, cuando se niega a desaparecer, se convierte en resistencia. La Diada no celebra un triunfo militar, sino una victoria de la identidad, la certeza de que, aunque las murallas cayeran, la memoria siguió en pie. Un detalle poco conocido. En las primeras celebraciones oficiales tras la transición, algunas personas mayores llevaban escondidos pañuelos con bordados familiares que representaban a antepasados muertos en 1714. No eran insignias políticas, sino recuerdos íntimos, convertidos en ofrendas públicas. Gesto silencioso, pero poderoso. La derrota se había hecho herencia. Los historiadores aún debaten si este tipo de conmemoraciones son más un acto de afirmación cultural que una lectura estrictamente histórica. ¿La Diada refleja fielmente 1714 o lo reinterpreta a la luz de cada época? Solo podemos especular sobre dónde termina el pasado y dónde comienza el mito. Para el ciudadano común, lo que importa es lo vivido. Para algunos, la Diada es orgullo, para otros tristeza, para muchos simplemente un día de encuentro. Y sin embargo, en todos esos gestos late la misma idea: recordar para no desaparecer. Visualiza la escena final. La ciudad se apaga poco a poco, las banderas se pliegan, las plazas se vacían, pero el silencio que queda no es vacío, es memoria. Ahora deja que tu respiración se calme, como si acompañaras a la ciudad en su descanso nocturno. La Diada, que empezó siendo llanto por una derrota, se ha convertido en un río lento de memoria. Fluye entre piedras, calles y generaciones, y aunque su curso cambie, nunca se detiene. Imagina que miras hacia atrás y ves un tapiz, hilos de dolor, de orgullo, de resistencia, de esperanza. Cada siglo ha bordado un color distinto, pero el tapiz sigue entero. Celebrar una derrota puede parecer un contrasentido, pero en realidad es un recordatorio profundo. Lo que importa no siempre es vencer, sino persistir. Respira el aire de una plaza vacía después de la multitud. El eco de las voces aún flota, como si se negara a disiparse. Ese eco es la victoria interior, haber mantenido viva la memoria durante más de 300 años, contra silencios, prohibiciones y censuras. Y quizás ahí esté la clave. La Diada no celebra un final, sino una continuidad. No conmemora un muro derribado, sino la voz que se levantó después de las ruinas. Porque la memoria, cuando se convierte en susurro colectivo, es más fuerte que cualquier decreto o cañón. Ahora, mientras cierras este viaje, deja que la última imagen se quede contigo. Un horizonte abierto sobre los tejados de Barcelona, el viento moviendo suavemente las banderas y el murmullo de la historia que sigue resonando en cada piedra. No es un grito, no es una victoria en el campo de batalla. Es un susurro, íntimo y persistente, que convierte la derrota en victoria interior.